Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, seguidores de Profesionales Excepcionales. Cómo no, hoy entrevistamos a un profesional de los que denominamos excepcionales, aquellos que, por su experiencia, son capaces de inspirar a otros y de ayudarnos a crear opinión sobre modelos de gestión, tecnologías o que nos pueden revelar cómo ven ellos el desarrollo futuro de nuestro mundo en términos económicos y tecnológicos. De nuevo he invitado a Enrique Pastor Segura, que ya estuvo en la temporada anterior de nuestro programa, hablándonos del presente y el futuro de algo tan importante hoy en día como el vehículo eléctrico. Él nos trae contenido nuevo y una experiencia que contar, además muy interesante, puesto que ha cambiado de trabajo y que vamos a tratar además de hacer amena. Como nos ha pasado a muchos directivos, hay momentos delicados en nuestra vida profesional en los que debemos dar un giro, abandonar cometidos en los que estábamos trabajando con comodidad y a gusto y dejar empresas en las que llevamos además mucho tiempo trabajando, con amigos, conocidos. Y además enfrentarnos a retos nuevos, como lo es el llevar, en este caso de Enrique, la dirección de una multinacional en un país, en una empresa, por nosotros, para él en este caso, todavía desconocida. Los sentimientos en estos momentos se enfrentan, como él nos va a relatar ahora, y suelen ser muy fuertes. Entre dejar una empresa en la que se ha trabajado muchos años, con muchos conocidos, como decía, y el desconocimiento de lo que va a llegar, las dudas sobre nuestra capacidad además para acometer estos nuevos retos y al mismo tiempo la ilusión de alcanzar nuevas metas profesionales. Seguro que Enrique nos lo va a explicar con su claridad y naturalidad habituales. Él mismo acaba de empezar hace solo 3 meses el LINAC como flamante director general de España y Portugal. Y voy a recordar tus anteriores cometidos para la gente que no se acuerde. Enrique Pastor Segura estuvo muchos años trabajando en Schneider Electric, donde tuve el placer de trabajar a su lado. Durante estos años ha ocupado diversos puestos de responsabilidad, habiendo iniciado su andadura en España y habiendo pasado después al área internacional, donde ocupó el puesto de vicepresidente de ventas del negocio de Mobility de Schneider Electric, es decir, todo lo que es movilidad eléctrica, ¿verdad? Así que, Enrique, bienvenido a este programa, que ya es el tuyo, en tu segunda actuación. Muchas gracias. Y espero que disfrutes igual que lo hiciste en la primera y que nos cuentes esas experiencias que le van a encantar a muchos de nuestros seguidores. Seguro, Javier. Lo primero, daros las gracias tanto a ti, Javier, a nivel personal, como a Radio Intercontinental Madrid por esta oportunidad que me dais. Me siento halagado, la verdad, porque desde mi... creo que me describes muy bien y espero estar a la altura de las expectativas. Y sí, por lo menos está claro que yo intentaré explicar las cosas de la manera más sencilla y más como me caracteriza. Muy bien, Enrique, pues vamos a nuestro primer bloque. Es en el que normalmente solemos hablar de vosotros, pero en este caso yo creo que podemos pasar por la parte de la vocación, que ya nos la contaste en tu anterior entrevista, y vamos directamente a esa trayectoria, ¿no? En tu empresa anterior, hasta centrar ese momento, ¿no?, en el que se te brinda la oportunidad a través de, supongo que un cazatalentos, como suele ocurrir en estos casos, de realizar un cambio. ¿Cómo fue tu planteamiento y preparación para ese momento? Pues bueno, haré rápidamente un recorrido, como tú sabes, que realmente hablabas de muchos años, la verdad es que son muchos años. Trabajé 24 años para Schneider Electric, unos años en España donde tenía responsabilidad básicamente de la parte de ventas, fui director regional de ventas. Luego, como bien describías antes, pasé a la parte internacional, estuve 2 años trabajando en Francia, en los servicios centrales. Y luego pasé también 4 años y medio en Dubái, en los países del Golfo,
como vicepresidente para dos negocios, la parte de Power y de industria. Fue una... Con la familia Cuestas. Con la familia Cuestas siempre. Aquí yo siempre digo que detrás de un gran profesional siempre hay una gran persona detrás, que en este caso es mi mujer, que bueno, hemos sido cómplices en todo y sin la que no habría sido posible hacer este camino. Esto siempre es así, de manera invariable, y conozco varios casos de experiencias que han fracasado por no embarcar, ¿no?, como es debido a la familia y sobre todo al cónyuge, tanto femenino como masculino. También tengo compañeras que han emprendido este viaje internacional. Sí, a mí me decía un amigo concretamente, dice, si tu mujer no quiere ir, no vayas. Sí, eso porque es así. será un fracaso. Eso es así. El 80% de las... hay estudios como todo, ¿no? Pero un número que se me ha quedado es que el 80% de los fracasos de experiencias internacionales vienen motivados simplemente por la parte familiar, por no tener las cosas claras a nivel familiar. Porque es verdad que es una gran oportunidad a nivel profesional y también a nivel personal, pero eso tiene que estar claro por todas las partes. En mi caso incluso íbamos con una niña pequeña y volvimos con 2. O sea que sí, al final es parte de tu vida y, como bien decimos y lo hemos comprobado muchas veces, Javier, la vida es lo que te pasa entre plan y plan. Entonces tú haces un plan y luego pasa lo que pasa. Y hay que ir adaptándose y hay que ir evolucionando, y para eso la complicidad tiene que ser total. Muy bien. Así que sí, efectivamente, tras la vuelta de Dubái estuve trabajando desde Barcelona los últimos 8 años, pero en negocios internacionales. Y como bien decías, el último puesto fue como vicepresidente de ventas en la parte de electromovilidad a nivel global. Una experiencia fantástica, que luego hablaremos más adelante. Y sí, efectivamente, llegó un momento en el que, bueno, yo sentí de alguna manera que el ciclo en Schneider, por decirlo de alguna manera, pues se llegaba a su fin o se agotaba. Y mi interés realmente, yo también, bueno, esto de la crisis de los 40 o de los 45, ¿no? Hay un periodo de nuestra vida cuando llegamos a esta madurez, tanto a nivel personal como profesional, es cuando realmente te planteas si estás donde quieres estar y qué alternativas tienes, ¿no? Y al final yo hice un poco esta reflexión a mí el negocio de la electromovilidad, el negocio de la sostenibilidad en general, me gusta muchísimo, y me planteé un poco, bueno, dónde quería pasar los siguientes 15 o 20 años que me quedan de vida profesional, ¿vale? Y si estaban en el lugar adecuado. Yo se lo debo todo a Schneider y lo diré siempre. Ha sido una gran empresa, ha sido donde yo he hecho prácticamente toda mi vida, ¿no? Desde que salí un poco de la universidad hasta hace unos meses. Yo creo que es fácil cosechar amigos en todos los sitios del mundo. Sí. Yo he hecho amigos una empresa tanto... que facilita mucho ese contacto, ese networking. Y sobre todo, yo una cosa que, por hablar un poco de... Luego resaltaré alguna parte más también de desarrollo necesario, pero yo estoy orgulloso de la manera en la que he tenido de dirigir personas, ¿no? Al final, cuando tomas puestos de responsabilidad, yo en Schneider lo he tenido desde el principio. Yo fui contratado con 24 años para ser delegado de una pequeña delegación, pero que éramos ya 6 personas, donde yo era el más joven de la delegación y el que tenía menos experiencia. Y desde ese momento me di cuenta muy enseguida, y yo creo que es parte de mi carácter, de la importancia realmente de ayudar a la gente a desarrollarse y la importancia que tiene el tener un buen equipo de personas preparadas y motivadas y con ganas de trabajar y de seguir para adelante. Y bueno, esto ha sido una parte muy importante de mi desarrollo en la empresa y bueno, Schneider me lo ha dado todo, ¿no? De alguna manera, si lo digo así un poco rimbombante, pero es así. Pero bueno, llegan momentos en la vida en el que uno se plantea cosas. Y bueno, vi la oportunidad de realmente llegar a un buen acuerdo con la empresa, y mi salida de la empresa fue muy natural, muy pactada, sin mayores problemas, cosa que agradezco enormemente. Y bueno, me decidí que era el momento también de pasar unos meses que nunca lo había hecho en mi vida. Las únicas semanas o días en los que no he estado trabajando, y por desgracia nunca ha sido así, tú lo sabes, que cuando estás de vacaciones siempre, ¿no? Yo soy de los que le gusta por lo menos despachar un poco el correo, ¿no? Hay gente que desconecta. Yo no soy capaz. A mí me quita nunca, ansiedad. Porque luego la vuelta es tremenda. Es horrible. Yo prefiero llegar con las cosas más o menos vistas. Yo personalmente un año decidí desconectar completamente 2 semanas y la experiencia no fue buena. Entonces yo prefiero estar no conectado, pero de alguna manera... Al ralentí. Sí, al ralentí, y volver de una manera, ¿vale? Aunque probablemente no lo doy como consejo, ¿eh? Cada uno tiene que ver lo que mejor le va.
En mi caso esto es lo que mejor me va y lo tengo probadísimo. Y esto, salvo estos periodos vacacionales, yo nunca había cogido ningún break en la empresa tras 24 años, con todos estos cambios que hemos comentado. Siempre, de hecho, los cambios habían sido como en vez de un momento de descanso, como un nivel de estrés adicional, porque normalmente cuando cambias, el que te recibe te necesita lo antes posible. Entonces siempre había esa presión de tomar los puestos. Y algunas veces han sido cambios también, no solamente geográficos, pero funcionales también. Yo soy director de ventas, director de marketing, vicepresidente de negocios. Dubái llevaba pues, un negocio de prácticamente 200 millones de euros. Y bueno, con básicamente comercial, pero bueno, había una parte de marketing, había una parte de estrategia, había una parte que influía en producción, ¿no? en la parte de proyectos. Con lo cual, al final, la responsabilidad es grande y tú siempre quieres estar ahí al pie del cañón. ¿Vale? Entonces, al final, esto, pues a través o sea, decidí de alguna manera aprovechar el momento para descansar y concretamente estuve 8 meses largos dedicándome a sentir la vida desde mi casa, haciendo un poco las labores de amo de casa, por decirlo de alguna manera, ocupándome de mis hijos, de que la casa estuviera bien, de comprar, bueno, lo que no había hecho en los había hecho una parte, pero como mi mujer siempre había estado siguiéndome, pues desde que ella dejó de trabajar para seguirme a mí, pues había sido ella la que más se había ocupado de ello, sobre todo con los niños pequeños, ¿no? Y ya ahora mis hijos soy padre de 2 hijos, soy ingeniero industrial también, que es importante, y mis hijos ahora tienen 10 y 14 años y ha sido una época que los niños ya son mucho más independientes y yo he podido realmente disfrutar de este periodo de transición. Sí, y de hecho yo lo enfoqué de alguna manera con ilusión. Está claro que tienes dudas, ¿no? Tú lo has comentado un poco por encima, pero este síndrome del impostor, ¿no? En un momento dado te planteas tú mismo si realmente lo que te habían estado valorando tú lo vales de verdad, ¿no? Porque, eso es típico. Sí, a esto te enfrentas cuando estás con gente nueva, con nuevas empresas y dices, ostras, que yo todo esto lo sabía con mi base, ¿no? Con mi tarjeta que ponía Schneider Electric. ¿Realmente lo valgo? Ese valor lo tenías asumido ya, sí, dentro de un grupo de relación que tú tenías. Pero cuando cambias de ese grupo de relación... Dices, ¿realmente tengo ese valor o ha sido un espejismo, ¿no? Sí, es así. Entonces, esto lo tienes... O sea, lo bueno, yo hice, y agradezco también al IES, yo hice un programa de dirección general justo antes de salir de Schneider y aproveché el ser alumni de IES para hacer un programa de transición profesional, realmente un programa profesional, que estuve durante 3 meses yendo a clases, ¿no? Para que me enseñaran, o sea, para asumir que buscar trabajo es un trabajo, especialmente cuando estás en el entorno ya de los 50 años, cuando tienes un background difícil de ocultar, ¿no? Porque aunque quieras cambiar, yo me planteaba incluso cambiar de manera funcional, meterme en finanzas, o porque había cosas que me gustan como hobby, ¿no? Y te das cuenta que eso es muy complicado, porque al final te encasillas tú mismo, ¿no? Con tu experiencia profesional. Me acuerdo en Schneider que intenté meterme en compras en uno de los cambios que hicimos. Bueno, cuando te movías en Schneider era como moverte en la calle. Sí. Cada cierto tiempo nos movíamos y había 4.000 buscando, correcto, rotando en todo el mundo buscando amistades para poder seguir. Yo cambié 7 veces en Schneider, sí. Y yo me acuerdo que intenté irme a compras y no les conseguí convencer de que comprar es lo mismo que vender, pero en el otro lado de la mesa. Sí. Oye, y el saber de ventas querían un tipo de perfiles y tal, no se lo supe. Por eso que te planteas recursos humanos me encanta, pero recursos humanos normalmente se están en ventas o eres ingeniero. Pues hombre, ahí conocemos a un ingeniero industrial. Además a Manu, que está en Schneider y allí sigue, que es ingeniero industrial Cabezas, y está era vicepresidente de Home Distribution y pasó a vicepresidente de recursos humanos. Es decir, es posible esta movilidad funcional, pero tienen que coincidir probablemente más cosas de lo normal para que esto se produzca, ¿no? Entonces, bueno, pues te das cuenta que tienes que trabajarlo, o sea, no es una cosa que vaya a salir de manera natural, lo tienes que trabajar. Y a mí me vino muy bien este programa y ya digo, lo agradezco también al IES. También es muy importante ver que está rodeado, en mi programa en concreto era un programa semipresencial y éramos gente de Madrid y de Barcelona y de otras partes, pero básicamente Madrid y Barcelona, y te das cuenta que hay otras 80 personas que están como tú. Algunos porque aún no han dado el paso y lo quieren dar, pero siguen trabajando, otros porque ya han dado el paso y estaban como yo, y otros que simplemente se están preparando para el futuro. Entonces fue una transición donde este trabajo de autoconvencimiento, de tomarlo de manera positiva, fue muy, para mí al final, también me ayudó a madurar más todavía si cabe, y yo siempre me decía cada mañana, no te preocupes que llegará tu día, tu momento y tu puesto, y sí, llegó.
llegó, al final llegó y bueno, estoy muy contento. Llevo 3 meses ahora, casi dentro de poco. Ya estoy preparando mi resumen de los 100 primeros días, ¿no? Esto que se hace típico. Como director general en Lina para España y Portugal. Y ahora os contaré un poquito más. Vale, pero dinos antes, ¿qué es lo que te enseñaron en ese curso? Y sobre todo, ¿cómo hiciste la valoración Pues, entre las diferentes oportunidades que se te abrían? Si es que tuviste varias oportunidades. sí, de hecho, al en cualquier final, caso. o sea, los primeros meses fueron de relax total. Yo salí a final de junio, principio de julio. Las vacaciones llegaron tranquilamente. Septiembre me lo tomé como el mes de la vuelta al cole de mis hijos, de un poco intentar normalizar una vida totalmente diferente. Además, coincidió, casualidad, que mi mujer se puso a trabajar en septiembre. ¿No te generó estrés eso? Sí, sí. Generó estrés, pero Porque dejas la actividad y al claro, final al bajas final mucho el nivel de actividad. te levantas por la mañana y dices, bueno, yo antes aquí yo no hacía Tenía las una camas, agenda. no, sí, Tenía una me iba a agenda que trabajar, además... alguien hacía las cosas, llegabas a casa y estaban hechas, ¿no? También tenemos una cierta ayuda, pero intentas decir, no, yo quiero probarlo también. Yo al final soy válido para muchas cosas y esto es un trabajo también. Entonces sí, genera un cierto estrés, pero para mí al principio sobre todo era, lo has buscado tú, pues tranquilo. Además tienes la tranquilidad de alguna manera. Es verdad que en ese aspecto la tranquilidad financiera, económica, te da mucha serenidad, ¿no? A la hora de... Yo no estaba es que de un trabajo mañana y esto, bueno, esto lo ganas con los años, ¿no? Y con las cosas, con la manera de vivir y de hacer las cosas bien. Yo reconozco que eso, pues bueno, me ha ayudado a tener esa serenidad. Yo cuando me entraba el estrés, un poquito la ansiedad, decía, tranquilo. Utilizabas el razonamiento positivo. Correcto. Es decir, esto además tiene un final, esto es una etapa de transición y con 48 años tú no te vas a quedar sin trabajo forever and ever, ¿vale? Además que era una cosa, como te digo, buscada, ¿no? Entonces, en el programa de transición profesional hay como 3 bloques, ¿no? Y al final lo que te enseñan es primero a crear tu marca personal, a posicionarte tú, sobre todo en LinkedIn, porque hoy en día LinkedIn es el básico, ¿no? Y esto tiene que estar fetén, y si no eres bueno proyectándote sin mentir, sin hacer, pero tienes que proyectar quién eres. Ser atractivo. Sí, y luego... Y entendible. Y que tu discurso encaje con lo que quieres, que no es fácil de decir, y ojo, para que luego las palabras clave que gastas, los posts que creas, las conexiones, o sea, tiene que ser coherente todo. Y cuando no te preocupa mucho, yo me di cuenta que yo no me había preocupado mucho, aunque no tenía un mal perfil, pero dejaba mucho que desear para el posicionamiento que yo quería tener enfrente del mercado laboral, ¿no? Entonces te enseñan a eso, luego te enseñan a buscar trabajo, de verdad, a cómo se busca trabajo. Esto de llamar a una persona o contactar con uno de recursos humanos, oye, te envío mi currículum que estoy buscando trabajo. Esto, o sea, es la antítesis de lo que hay que hacer, ¿no? Entonces te enseñan que al final esto es un mundo de contactos, pero de contactos al nivel adecuado, en las empresas adecuadas tienes que hacer una selección. Hay un libro que se llama The 2 Hours Job Search, la búsqueda de trabajo en 2 horas, que te define un método. Y es un método profesional. Entonces hay algunas clases que se basaban en este método y la verdad es que es o sea, entiendes el por qué, ¿no? Hay que hacer las cosas de una determinada manera y sistematizarlas. Y al final, de alguna manera, pues es cómo seleccionar dentro de, ¿no? Cómo hacer, ver si lo que pides, cómo pedir, cómo negociar un salario, cómo entender si lo que estás pidiendo se coincide con lo que el mercado espera de ti y el valor que tú tienes. Bueno, la verdad es que fue muy interesante. Y aparte de aprender de los profesionales que hay en el IS, también aprendimos mucho entre nosotros. Porque allí habían 80 directivos que Todos con el mismo problema. Que sumábamos, yo qué sé, 1000 años de experiencia entre todos, ¿vale? Entonces, sí, una barbaridad. 90 personas a 20 años de media, pues, no sé, 200 años de, ¿no? 90, no. 1000 y pico años. 1800. Correcto. Entonces, es mucho bagaje lo que hay ahí, muchas experiencias de mucha gente y fue una parte muy interesante, muy interesante. Y me ayudó, de hecho, a también abrir un poco el campo y decir, yo me focalicé mucho al principio con lo que me gustaba o creía que me gustaba, que era la movilidad eléctrica, la sostenibilidad, que luego comentaremos un poco. Y bueno, al final te das cuenta que este tipo de cosas no solamente se encuentran en un trabajo que sea específico en una empresa que haga instalaciones solares o que una empresa que haga... De hecho, te puedes sorprender que al final una empresa que hace instalaciones solares es menos sostenible, ¿no? En su manera de hacer, en su manera de gestionar, hay algún ejemplo que una empresa como la que trabajo yo, que hace cosas que a priori no dirías esto es no es el sitio para estar si te gusta la sostenibilidad o el vehículo eléctrico.
pero te das cuenta que tienes que abrir el campo, que tienes que evaluar. Yo al final sí que, tal como los primeros meses, ya te digo, fueron más de relax y de aprender, y a partir de octubre por ahí es cuando me empecé a poner más en serio. Yo nunca he tenido tantos CEOs en mi agenda como tengo ahora. La cantidad de personas que he conocido por el camino es alucinante y es fantástico, porque son gente a las que he hecho un approach no de, oye, mira, estoy buscando trabajo, a ver si tienes algo para mí. No, el approach es, oye, mira, tienes un trabajo que me gusta, ¿qué has hecho tú para llegar a ser CEO de esta empresa? ¿Cuál ha sido tu valor añadido? ¿Qué haces cada día que hace la diferencia? ¿Y esto a puerta fría? ¿Lo has hecho? Sí, sí, sí. Y Ya te funciona. sorprendes. Si lo haces bien y eres capaz de convencer a la persona que eres genuino y que tu interés es genuino, porque es la realidad, sí, sí. Está claro que el porcentaje de éxito cuando tocas a puerta fría, pues igual es un 30%, un 20%. Tampoco te tienes que desmoralizar. Si envías 50 o 20 requests y te contestan 4, no está mal, ¿vale? Está en el rango. Pero claro, son 4 CEOs. Son 4 personas que tienen capacidad de que decisión. tienen mucha capacidad de decisión, de decirte realmente. Entonces, esta experiencia ha sido para mí muy enriquecedora. Y entonces tengo ahora muchos contactos que sé que aunque no son mis amigos, pero son personas con las que hemos conectado. Y que te aprecian de cierto modo. Y que me aprecian, efectivamente. Y yo los aprecio a ellos porque han dedicado una parte de su tiempo, y también me sirve para darme cuenta cuando yo soy una persona que me contacte, el que me contacte por LinkedIn, yo contesto. Aunque sea para decir no puedo o no soy la persona adecuada, pero yo contesto. Porque veo que la importancia que tiene el contestar es brutal. Y sobre todo cuando contesto, sí, te concedo media hora o tengo media hora para ti porque me interesa lo que me has dicho, y si te puedo ayudar, pues estoy encantado, sobre todo si veo que puedo ayudar. Hay gente a la que digo, no, es que a este señor o a esta señora no le voy a poder ayudar, pues entonces no pierdo el tiempo, ¿vale? Pero sí, sí, te da en esos dos sentidos. Muy bien, Enrique. ¿Te parece? Hacemos un corte y volvemos Perfecto. después hablando de tu empresa nueva, ¿vale? Perfecto, Javier. Muchas Gracias. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Who's gonna tell you when it's too late? Bueno, Enrique, ya tenías decidida tu empresa. ¿Qué es lo que te gustó de ella realmente? ¿Y qué es lo que hacéis en esa empresa que es tan interesante? Muy bien, pues a ver, LINAC, en España nos Es llaman LINAC. LINAC, que significa Linear Actuators, acaba en K porque en danés, actuator, o no sé cómo se dice O sea, la son palabra. de ese bello país que son 5 millones de habitantes y que Exacto. son muy especiales realmente. Es los una daneses. barbaridad. Lo de Dinamarca, yo de siempre he alucinado el nivel de multinacionales que tienen allí, las Legos, Vestas, Danfoss, Grundfos, Linac, ¿no? 5 millones solo, ¿eh? Sí, sí, es impresionante. Y luego ves la manera que tienen de trabajar y de tratar a la gente y bueno... Para el que no conozca los países nórdicos, hay un mundo, por lo menos en mi opinión, yo Sí. me encargué de ellos en una temporada allí en Schneider, hay un mundo entre los daneses y los suecos, los noruegos y los finlandeses. sí, sí. Son bastante diferentes. Son los muy daneses. diferentes. Yo especialmente los finlandeses, los noruegos, no tienen nada que ver. Todos son nórdicos, pero no tienen nada que ver. Sí, sí. Yo en la parte de vehículo eléctrico, como bien sabes también, los países nórdicos, que son los que más renta per cápita tienen y son los que antes han adoptado el vehículo eléctrico. Y sí, sí, yo tenía un equipo allí en los países nórdicos y cada país era un poco a su manera, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué me impresionó? Mira, Linux, si hubiera yo buscando empresas, seguramente no hubiera encontrado nunca esta empresa. Esta oportunidad yo por mí mismo no lo hubiera encontrado. Y bueno, fue a través de un headhunter y lo primero que me impresionó fue el headhunter el mismo, ¿no? La manera en que me trató el headhunter. Yo, aparte de estos contactos un poco para entender, ¿no? los puestos a los que yo quería acceder, donde yo me quería mover, tienes que tú ser proactivo y entender lo que tienes que hacer y cómo posicionarte para estos puestos. Pero luego también tienes pues headhunters que te buscan o tú los buscas a ellos y contactas para un poco que te tengan en el radar, ¿no? Y te das cuenta que, como en cualquier otra profesión, pues los hay más profesionales y menos profesionales. Entonces, este en concreto es un headhunter danés, era el propietario de esta empresa, que bueno, lleva varias empresas danesas, ¿no? Hace headhunting para varias empresas danesas de este nivel que estamos hablando.
Y me sorprendió porque fue el único headhunter de todos los que creo que fue el único, no, nadie me habló así, que desde el principio me dijo no me cuentes tu vida profesional que ya me la sé. Y por experiencia profesional, lo que he visto en tu currículum, en tu LinkedIn, en Me todo, encaja. me encaja. O sea, ya eres una persona adecuada para este puesto. No la persona, pero eres una persona adecuada para este puesto. Lo que quiero en esta llamada es conocer quién es la persona Enrique Pastor. Y que me cuentes tú, pues quién eres, qué haces en tu tiempo libre, quién era tu familia, qué hacía tu padre, qué hacía tu madre, que son preguntas que tampoco tienes por qué contestarlas, ¿no? O sea, hoy en día parece que nos da como... Podría ser un poquito de acoso, sí, se podría Sí, ver en, sí. en algún Sí, momento. pero tal como la manera en la que enfocamos la entrevista, yo me di cuenta que yo también quería que ellos entendieran quién era yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al final, yo en el proceso de búsqueda es muy importante establecer, o sea, yo una cosa que hice con el PTP, con el programa este de transición profesional, es establecer mis límites. ¿Qué quería, dónde quería yo ir a trabajar? Entonces me di cuenta que a mí me apetecía ir a trabajar a una empresa familiar, grande, si es posible, internacional, porque yo hablo inglés, hablo francés, me he movido por todo el mundo y me gustaría continuar, no perder ese bagaje que tengo y seguir relacionándome a nivel internacional. Pero una empresa familiar para vivir la diferencia entre una super multinacional de 35.000 millones de euros con no sé cuántas divisiones y no sé cuántas personas, una empresa de otro estilo, ¿no? Yo irme a la competencia de Schneider Electric no me apetecía nada. Tuve un par de ofertas que al final rechacé porque no sentía que era lo que yo quería Más de hacer. lo mismo, ¿no? Sí, Quizá. era un poco más de lo mismo. En el buen sentido también, ¿eh? No quiero tampoco nada Bueno, peyorativo. además, Simplemente tú que... sabes que además las empresas estas grandes, todas son bancos. Sí, Te vas sí. de un banco y te vas a otro banco. Sí, al final... Compran, venden empresas financieras, empresas y son prácticamente. empresas dominadas Sí, sí. por los financieros, Sí, sí. ¿no? Entonces, al final, yo, pasé este primer filtro del Headhunter. Él me dijo, me has contestado a todo lo que quería, o sea, todo lo que quería oír lo he oído, con lo cual, para mí, estás dentro del... Y las otras dos, o sea, cuando ya me fueron explicando más, pues el director de recursos humanos, el que iba a ser mi jefe y el jefe de mi jefe, ¿no? El Chief Sales Officer de Linac, los conocí a los tres, vinieron a verme a Barcelona. Éramos como 3 o 4 candidatos y hubo un momento en el proceso que, bueno, pues se decidió que ellos decidieron que la persona más adecuada por mi trayectoria profesional y por lo que les había explicado, pues era yo. Y ya la última entrevista fue irme a Dinamarca y conocer la empresa allí en vivo y en directo. Y en cada paso me fui afianzando más en la idea de que, aunque no era una empresa que impactaba directamente en la sostenibilidad, pero primero, para mí era fundamental. El dinero, por supuesto, es importante, o sea, al final todos trabajamos por dinero, pero el dinero para mí no era lo fundamental, es decir, a igualdad de condiciones o... Ya, estás en una época de tu vida en que hay otros Correcto. valores importantes en la Correcto. pirámide Entonces, de Maslow. para mí era muy importante que la empresa tuviera un propósito. Y el propósito de Linac es We Improve Your Life. Ayudamos a las personas a mejorar su calidad de vida y la calidad de su entorno de trabajo. Y esto ya es una primera declaración de intenciones muy importante, ¿no? Linac no va a desarrollar un producto solamente porque vemos que hay un mercado muy grande y podemos venderlo ahí ¿sabes? Y ganar mucho dinero. Por supuesto, los productos que fabrica Linac, al final una empresa lo básico es que tiene que ganar dinero, pero me ha dado la sensación, y yo siempre lo he pensado así, que el cómo debe importar tanto o más que el qué. Si en el entorno en el que trabajas el cómo, o sea, el fin justifica los medios de alguna manera, yo no juego a eso. A mí no me gusta eso. Entonces he intentado huir de este tipo de empresas, ¿no? Este tipo de approach. En algunos casos he visto algunas startups o empresas más grandes que parece que el fin sí que justifica los medios. Y para mí no. Para mí es muy importante que haya un propósito y luego que la empresa tenga unos valores. Linac tiene como valores la innovación, estar muy cerca del cliente, estar escuchando al cliente de manera constante y luego el tratar a las personas, ¿no? Una cultura de... Al final buscan un crecimiento sostenible, que esto también es muy bonito de decir y hay mucho greenwashing, ¿no? Empresas que un crecimiento sostenible. Bueno, demuéstralo con los hechos, porque una cosa es decirlo y otra es cuando las cosas vienen mal dadas, ¿qué priorizas? Yep. ¿Vale? Entonces Linac no es una empresa tampoco, es una empresa privada. Al final tiene que ganar dinero, tiene que tener EBIT, tiene que tener... Pero es una empresa muy saneada. Yo cuando vi el balance de Linac es una facturación en torno a los 600 millones de euros con un free cash flow de casi 1.000 millones. O sea,
la capacidad financiera, o sea, las cosas no se hacen yendo al banco. O sea, aquí no se pide, es que quiero hacer esta inversión y hay que ver si el... No. Aquí lo que hay que tener es un business case que tenga sentido y Ben Jensen, que es el dueño, pues si le parece bien, Decide. decide. Y se hacen inmediatamente, ¿no? No, una vez se ha decidido, no hay que esperar que el banco... No, aquí se hace inmediatamente. Y eso, bueno, pues una empresa familiar tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, y yo es lo que quiero vivir. O sea, yo ahora me he metido aquí para vivir esto, para ver cuáles son las reacciones, cómo se trabaja, ¿no? Te sientes parte de un equipo en ese aspecto. Entonces, Linac es una empresa que fabrica soluciones de movimiento lineal eléctrico, actuadores lineales eléctricos y columnas de elevación. ¿Vale? Tiene 4 mercados principales. Uno es el mercado de la sanidad, que básicamente son las camas y otro equipamiento. O sea, nosotros no vendemos el equipamiento, nosotros vendemos los actuadores lineales. Los que mueven la cama para que correcto, suba que una cama de hospital eléctricamente se pueda levantar, bajar. Cuando hay un colapso del paciente, la cama lo entienda que hay un colapso y con un botón la cama se baje para que lo puedan sacar. O sea, tienen una implicación muy potente en lo que hablábamos, ¿no? En mejorar la vida de las personas. Linac fue el inventor de las mesas de altura regulable. ¿Vale? Linac inventó las columnas para las mesas de elevación, que la penetración en los países nórdicos es cercana al 90% y en los países del sur de Europa, España, Francia, Grecia, pues es menor del 15%. Entonces nos queda mucho por hacer, pero llegará el día que aquí haya un crecimiento exponencial. Porque se trabaja mucho mejor y es mucho mejor para la espalda, para la vida de una persona, el poder de cuando en cuando levantarte 10 minutos y trabajar, o un cuarto de hora y trabajar un rato de pie y un rato sentado. ¿Vale? Parece una tontería y es fundamental para la salud de la gente. Y más ahora que teletrabajamos puede ser una buena opción para casa. Correcto. Y la es de hecho. Y eso es el segundo segmento, o el tercero, porque el que decíamos de la parte sanitaria están las camas y luego las mesas de dentista, las sillas de dentista, las camillas las mesas, cualquier tipo de equipamiento médico que se eleve, las mesas de quirófano, o sea, las camillas estas de quirófano suben y bajan, ¿no? Para acoplar depende del tipo de operación, pues hay que estar más para abajo, pues esto. Luego el último sector, que es el más naciente ahora, o el que más yo creo oportunidades tenemos, es el sector industrial. Hay una parte muy importante de ergonomía industrial, de los bancos de trabajo, lo mismo, igual que en tu casa o en tu trabajo, cuando estás en una oficina, pues un banco pasa lo mismo. Hay operaciones o sea, lo ideal es hacer todo a nivel de una postura adecuada, ¿no? Pues si tienes que hacer una cosa que está allá abajo, pues si puedes subir la mesa, la haces a tu nivel adecuado de trabajo. Cuando es una cosa alta, lo mismo, si la puedes bajar, ¿vale? Entonces, y luego hay aplicaciones industriales, por ejemplo, en el sector agrícola, cosechadoras, toda la maquinaria que tiene movimientos de apertura de volquetes, decías que todo eléctrico, vosotros no hacéis todo hidráulicos. Eléctrico. No, de hecho, creemos que es una parte del impacto en la sostenibilidad. La sostenibilidad y el ser capaces de mejorar la eficiencia, ser más eficientes y gastar menos recursos gastar menos recursos o producir más con los mismos recursos, esa base de eficiencia. La eficiencia, si no electrificamos y digitalizamos, es muy complicado, porque entonces es muy difícil de controlar. ¿Vale? Entonces, hay aplicaciones en las que todavía el actuador eléctrico no tiene la potencia necesaria para sustituir a un actuador hidráulico o un actuador neumático, pero se está avanzando. Ya hay muchísimas aplicaciones en las que esto sí que es posible y Ben Jensen apostó por esta tecnología. Entonces, la empresa, aparte de fabricar los actuadores y las columnas de elevación, tanto a nivel, vamos a decir, oficinas como a nivel industrial, ahora el último producto que hemos lanzado es una columna de elevación para cobots, ¿no? Para robots que colaborativamente con las personas pues hacen un paletizado, pues, este tipo de soluciones. Aparte vendemos el software y fabricamos y lo hacemos nosotros, el software y el sistema general de gestión, ¿no? En una cosa tan simple como una mesa de despacho elevable tiene las columnas, el motor y la barra que va debajo de la mesa y luego un mando, que puede ser un básico sube y baja o puede ser con el display, ¿no? Pues toda esa complejidad se va sumando y lo que podría parecer una cosa muy sencilla, que es una sube y baja, pues es mucho más complicado, sobre todo cuando puedes llegar a integrar estas mesas en un sistema de gestión, por ejemplo, como teníamos en la empresa anterior, en los que tú te reservas una mesa. Pues cuando te reservas la mesa le puedes decir a qué altura tiene que estar la mesa cuando llegues. Y ya te reconoce. Correcto. Entonces, quiero decir, hay mucho por hacer aquí. Y es interesante, sí. Con mucho futuro. ¿Cuántos países estáis? Pues Linac tiene
en este momento 30 subsidiarias creadas de Linac. Nosotros somos Linac Actuadores en España, Linac Italia en Italia, Linac France en Francia, y estamos, yo creo que probablemente en más de 50 países o más, ¿no? A través de distribuidores, de alguna gente que todavía queda, ¿no? En la parte internacional, en países más pequeños donde la estructura todavía no se justifica, ya te digo, es una empresa de 600, 700 millones de euros. Pero bueno, sí, la presencia es global y somos, yo no me atrevería a decir si somos los números uno, pero somos líderes en los mercados en los que estamos. Sí. Calidad muy importante y es un producto, la mayoría de los productos. Linac tiene dos fábricas en Dinamarca, una en Eslovaquia, una en Estados Unidos, una en Tailandia y una en China. Ya tenéis en China. Sí. ¿Y vuestra competencia China? La mayoría de la competencia, hay competencia europea, pero la competencia más agresiva y la que más nos obliga de alguna manera a innovar, aparte de los clientes, es la competencia internacional. Y sí, viene muchísima competencia de China. Nuestra fábrica básicamente es China for China, pero es verdad que, como en todos los sitios, la capacidad de innovación está en todos los sitios. Entonces, hay un par de productos que se han desarrollado en China que seguramente acabaremos fabricándolos también en la fábrica de Eslovaquia, ¿vale? Y posiblemente en la de Dinamarca. Así que, sí, para mí es un reto muy, muy interesante. Al final, volviendo un poco a la pregunta, lo que me enganchó fue todo este conjunto de propósito, manera de tratar a la gente, cuál es la visión, cuáles son los cometidos de la empresa y luego la manera de hacerlo, ¿no? Con innovación, con... Sí, antes cuando lo comentabas me estaba acordando, yo el último cambio que hice también fue también en ese sentido. Yo creo que lo que estaba buscando también el Headhunter, y yo no sé si todos los Headhunters lo hacen, porque hay muchos que se fijan solamente en la parte de experiencia profesional. Y yo creo que hay una parte también fundamental, que es cómo te vas a integrar tú en los equipos. Sí. El Headhunter lo hizo bien, es amigo mío, y estuvo trabajando con la gente donde yo me voy a integrar. Estuvo viendo los perfiles y estuvo viendo además, venían también de una situación complicada, con algún cambio reciente de director general, y lo que estaban buscando concretamente, esto fue también en connivencia evidentemente con el jefe mío que iba a ser el presidente de Europa y el de recursos humanos de allí. Estaban buscando un perfil que no solamente encajara desde el punto de vista profesional, de experiencia, sino también desde el punto de vista de poder integrarse bien con el equipo en el que vas a estar. Esto es algo que tú también buscas, evidentemente. No solamente ellos te buscan a ti, sino que tú te tienes que integrar con ellos. Y lo digo por lo que tú estabas comentando antes, ¿no? Lo importante también que es estar dispuesto a pasar esa barrera, ¿no? de lo personal, sí. Y poder entrar en ese diálogo donde te vas a integrar. Especialmente yo creo que cuando tienes ya cierta edad es fundamental, porque si no al final es muy frustrante dar un cambio y luego encontrarte que estás en la empresa equivocada o con los equipos que vas a tener que no son los correctos. Sí. Hay otra cosa también que yo recomiendo a todo el mundo cuando se cambia, que supongo que tú también. A mí me da mucha información cuando voy a integrarme en un sitio, el saber qué objetivos tengo. Yo siempre pido los objetivos casi antes de irme a trabajar. De irte a trabajar, sí. Y yo lo hice también en el último cambio. Me explicaron si exactamente. Yo me voy a ir con vosotros. ¿Qué me vais a pedir, no? ¿Qué me vais a pedir? ¿Cuáles son mis objetivos a medio o corto plazo en cuanto a equipo, en cuanto a desarrollo? Si estáis en una etapa de invertir o de... Si vamos a ir a por margen, vamos a ir a por volumen, cuáles son los límites, las capacidades de decisión que voy a tener, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que todos esos temas luego son sorpresas, efectivamente, si no se dejan por escrito. Y bueno, a lo mejor no las pones en el contrato, pero sí es importante dejarlas claras con lo que va a ser tu jefe. Claro, depende del tamaño de la multinacional, ¿no? Hay ciertas, la tuya es más pequeña. Yo, la última eran 20.000, que ya es suficientemente grande, con lo cual las posibilidades de que tu jefe, con el que has acordado este tipo de cosas... Sí, no esté al cabo de... al cabo de un tiempo, pues son más pequeñas, ¿no? Pero bueno, en aquel momento no hubo tantos cambios, lo tuvo bastante tiempo, pero bueno, empezamos a cambiar toda Europa al poco tiempo, o sea que realmente me duró poco... El jefe, ¿no? El jefe duró un poco más de tiempo, el de recursos humanos salió antes porque se enfadó con el jefe. Y bueno, y luego además la empresa empezó a cambiar vertiginosamente porque yo ya lo vi. O sea, yo venía de una empresa que yo ya sabía lo que iba a pasar a los 5 a los 10 años en esta empresa porque no habían pasado todavía las etapas típicas de una multinacional grande, ¿no? Y fue sucediendo una detrás de la otra y hubo una serie de cambios y de preparaciones para la integración de muchas corporativizar, ya sabes, recursos humanos, financiera, todo esto va a venir y vino al final, ¿no?
estandarización del ERP, que cada uno teníamos De su un padre y de su SAP madre. de su padre y de su madre, en fin, esto al final ocurre. Pero bueno, está claro, todas las precauciones, como te has dicho, son pocas. Y evidentemente luego esto es una lotería, siempre es una lotería. Sí, Puede sí. salirte bien o puede salirte mal. Así que veo que a ti te está saliendo muy bien Sí, de y que momento. estás contento. Sí, sí, de momento muy contento y eso, al Y final, mi empresa fue creada, Ben Jensen, que es el fundador, al final mi empresa fue creada por una necesidad, ¿no? En el año 76 creo que fue, si recuerdo bien, hay un vídeo de hecho en la sí, web. es una empresa joven. Interesante, sí, pero él venía, su padre tenía como un taller, él heredó el taller y todo empezó por un accidente que tuvo un amigo suyo, de una empresa además de estas grandes de Dinamarca, que el hombre se quedó en silla de ruedas y las sillas de ruedas que habían entonces eran estáticas. Entonces el hombre, cuando quedaban, pues el hombre se notaba tan cohibido y este hombre hizo una adaptación de un pequeño un actuador lineal y le hizo una silla de ruedas que era mucho más funcional, que podía subir, bajar, girarse. Entonces le hizo ganar mucha calidad de vida a una persona que estaba postrada en una silla de ruedas. Y a partir de ahí empezó todo. Entonces, la historia de cómo empezó la empresa al final te da a entender cuáles son los valores de este hombre. Y de hecho, la zona en la que están, en Sonneborg, es una zona vamos a decir, desarrollada. O sea, una zona así un poco que dirías que es más agrícola o... Bueno, allí hay unos fabricones y el paro es... O sea, ellos no encuentran nada. O sea, se tienen que ir quitando alguna persona de una empresa a Sí, otra. es un país que yo no hay recomiendo paro. conocer porque es curiosísimo. Sí, sí. Curioso. Muy bien, Enrique, si te parece, vamos a la responsabilidad social corporativa, todo eso que te gusta, y acabamos Sí. hablando de coches eléctricos. Muy bien. Nos quedan 10 minutos. Venga, pues vamos a ello. A ver, lo que un poco comentábamos de la responsabilidad social corporativa está vinculado a lo que comentaba yo antes de que el cómo es igual o más importante que el qué, ¿no? Está claro que una empresa tiene que hacer cosas que aporten valor y que añadan Como valor. decía Maquiavelo, el fin no justifica los medios. Correcto. O sea, para mí, conseguir unos objetivos hay una manera correcta o hay una manera adecuada de conseguir los objetivos. Y a ver, hay que buscar la manera adecuada. No puede valer cualquier cosa o hacerlo de cualquier manera. Entonces, esto es un poco lo que está vinculado a la responsabilidad social corporativa en muchos aspectos, ¿no? Yo, de hecho, una de mis aficiones, y voy a seguir por ahí, porque yo soy una persona que me gusta formarme en cosas del trabajo y en cosas que simplemente me gustan porque quiero aprender y quiero... Entonces, para mí, el tema este del ESG famoso, ¿no? De los objetivos environmental, social en governance, yo quiero seguir formándome en eso porque, bueno, mi futuro igual más adelante, pues me hace falta o porque considero que aunque luego hay política, hay cosas, pero hacia donde tenemos que ir es hacia eso, ¿no? Las empresas cada vez tienen que ser más responsables de lo que hacen, del impacto que dejamos en el planeta, que esto parecen palabras rimbombantes, pero te das cuenta cuando tienes responsabilidad sobre equipos, sobre fábricas, ¿no? Tú me comentabas que has tenido responsabilidad sobre fábricas. Claro, haces un impacto en el planeta, que puede ser minúsculo o no. Yo me imagino a nuestro antiguo director general, ¿no? Jean-Pascal Tricoire, con 200 fábricas por todo el mundo, con 150.000 trabajadores. Ostras, el impacto es brutal. Es un impacto brutal. Es brutal, ¿vale? Entonces, el cómo hagas las cosas impacta en cómo se desarrollan las personas y cuáles son los valores de las personas. Y también impacta en quién va a querer ir contigo en este viaje, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me gusta de este tipo de empresas como Linac, es que Linac hace primero las cosas y luego las comunica, ¿no? Aquí, en el mundo en el que vivimos hoy en día, parece que el marketing, primero Sí, dices lo que primero vas a hacer. Lanzas el humo. Correcto. Vendes humo y luego... ¿no? Yo me he dado cuenta que Linac, cuando empiezas a rascar todo lo que hacen en sostenibilidad, en gestión, ¿no? de riesgos corporativos, ¿no? El bribery ¿no? Si pueden haber aquí personas que estén haciendo... Corruptelas. Sí, corruptelas. Te das cuenta que tienen un sistema montado ya, pero nadie o sea, al final no hay comunicación, ¿no? Primero se tienen que asegurar. Han firmado los protocolos de París y no han hecho ninguna comunicación. Porque primero tienen que estar seguros que lo van a alcanzar como mínimo eso y superarlo, ¿no? Entonces, a mí esta parte me gusta porque entiendo que esa es la manera de hacer las cosas. Porque el greenwashing, ¿no? El vender humo, el decir que eres muy sostenible porque ¿no? Yo he visto algunas empresas que han puesto coches híbridos enchufables y vinculamos un poco a sus directivos. Y ya somos verdes. Oye, perdona. Primero, ¿cómo aseguras tú que tus directivos están gastando la batería? Y cuando están en la ciudad recargan ¿no? Porque hay
muchísimos híbridos enchufables Que no necesitas que acaban perdiendo la garantía de la batería, la garantía del coche, porque no se recarga. Si un coche híbrido enchufable tú no recargas la batería, la utilizas, pierdes la garantía del coche. Eso la gente no lo sabe. ¿Por qué? Porque tiene una implicación el no cargar la batería. Bueno, pero la batería sí que funciona, ¿no? De vez en cuando. Y se Si carga tú luego te con pasas el 2 años sin coche. cargar una batería, la batería acaba Pero por tú morir. circulas con el motor y él solo mete la No, batería. esos de son vez los en cuando. híbridos normales, los autorrecargables. Ajá. Los híbridos enchufables, la batería se recarga cuando lo enchufas. Ah. Y si no la enchufas, no se recarga la batería. Ajá. Entonces, es muy fácil hacer greenwashing porque hoy en día te compras un híbrido enchufable y tienes la pegatina cero y de cara a la galería tú has cumplido porque tienes pegatina cero en el coche y tienes coches que van a baterías. Sí, pero tiene un motor de combustión. Y si las personas que lo van a conducir no tienen unos targets de hacer unos kilómetros y tal en eléctrico, acabas teniendo los problemas de los dos mundos. Porque las baterías sabemos que tienen un impacto ambiental que solamente el impacto ambiental de un coche eléctrico es más alto en origen, porque para fabricar las baterías, para fabricar el vehículo, has tenido más emisiones de CO2 y otros tipos de impacto medioambiental que un coche de combustión. Ese impacto ambiental lo acabas recuperando en el uso del coche. Yo tengo un contrato en mi casa de suministro de electricidad que es 100% certificada renovable. Linac tiene la mayoría, y siguen trabajando en ello, de sus contratos de energía son renovables. Tienen el 16% del consumo de las fábricas de Dinamarca, ya se hace con paneles solares propios. Entonces vamos avanzando en ese sentido. Eso es lo que hay que hacer. Porque si yo hago 200.000 kilómetros con mi coche al cabo de la vida útil, habré contaminado una tercera parte que si hubiera hecho los 200.000 kilómetros con un coche de gasolina, incluyendo el ciclo de vida completo, desde que se fabrica hasta que se destruye el coche. Y eso la gente lo tiene que saber. Y eso empresas como yo he visto un life cycle assessment, ¿no? un assessment, el impacto del ciclo de vida de un Volvo XC40 de gasolina y de un Volvo C40, el mismo coche de gasolina y sí, con 200.000 kilómetros, el otro Volvo, si se ha cargado, tienes 3 diferencias, ¿no? Si se ha cargado con la electricidad normal, que una parte está generada por eólico, otra parte por carbón, otra parte por... Y luego si lo cargas 100% eléctrico, 100% verde siempre, tiene menos impacto todavía. Pero esto hay que entenderlo, estas cosas, y no basta con, no, yo he comprado coches híbridos enchufables y ya soy verde, mira, no. O sea, ¿tú crees que el papel de la empresa también hacia los individuos es importante? Es muy importante, sí, porque al final yo estoy predicando mi mensaje dentro de Linac y yo voy a intentar influir no solamente en España, sino en el mundo, y que Linac, gracias a lo que yo pueda aportar, pues pueda todavía ir un punto más allá de sostenibilidad, ¿vale? No solo en los vehículos, en general. Una anécdota, en Linac, en las oficinas de aquí, que las tenemos en Rubí, en Barcelona, no teníamos porque en el polígono no hacen separación no hacen reciclaje, no hay separación de basura, de ¿no? basuras. Pues como no hay en el polígono y al final pues no lo habían hecho, pues ya lo estamos haciendo. Y es un pequeño... Sí, al final somos una empresa en Barcelona, somos 8 personas, nuestro impacto en la sociedad, no sé qué, es poco. Pero esto al final demuestra a mis compañeros, a mis colaboradores... Sí, y ellos a su vez a sus conocidos y a otras personas. Correcto. Esto al final hay un efecto de... ¿Sabes? Que hay gente que está más comprometida, gente menos, pero a mí me da igual. Yo soy yo y yo voy con mi objetivo y lo implemento. Y si puedo, y cada vez que salgo de mi despacho apago la luz. ¿Qué es lo que cambió en ti mismo? ¿Cuándo te vino esta preocupación? Pues yo creo que yo creo que nos pasa un poco a todos. Cuando tienes hijos es cuando empiezas a darte cuenta que te gustaría que el mundo que les vas a dejar a tus hijos fuera un poquito mejor que el que tienes, ¿no? Entonces esto es un primer impacto. Y luego trabajar en una empresa como Schneider ayuda muchísimo. Porque Schneider es una empresa que puede haber momentos que igual comunican más de lo que hacen, ¿no? Sí, Hemos comunicado más de es lo que así. hacemos, pero una empresa multinacional al final, pues a ver, tiene que vender, pero se hacen muchísimas cosas. Y si todas las empresas hicieran la mitad de lo que hace Schneider Electric, el mundo sería diferente. Fíjate cómo te lo digo, ¿no? De la cantidad de cosas que vi que se pueden hacer y que aprendí a hacer y que nosotros recomendábamos a nuestros clientes y nos aplicábamos en primera persona, ¿no? La sostenibilidad en las fábricas, las medidas de eficiencia energética. Entonces, toda esta parte para mí es fundamental. Yo, aunque a veces soy un poco negativo, porque la evolución que estamos viendo últimamente del mundo, de las guerras, no vamos en la buena dirección. Yo creo que el mundo en general
con los extremismos, tanto por un lado como por otro, los grandes países, ¿no? Estados Unidos, los directivos que tienen allí, los políticos, o sea, al final da una sensación que esto no va en el buen camino, pero al final, bueno, ¿no? Lo del círculo de influencia, ¿no? Al final tú te tienes que concentrar donde puedes influir. Efectivamente. Y por lo menos, pues a mi nivel de influencia, que es en mi familia y en mi trabajo, pues que por mí no quede. Luego, bueno, yo no puedo influir en lo que hará Trump o lo que hará, no sé, el que esté Sánchez o el que esté en cada sitio. Pero por lo menos en mi círculo de influencia voy a hacer todo lo que pueda para que cuando yo me vaya de aquí, pues haya dejado algo que sea un poquito mejor, ha puesto mi granito Bueno, de yo arena. creo que no solamente tu círculo de influencia, también tienes tus amistades, tienes la capacidad de votar, Sí, tienes sí. oportunidades como esta de hablar Sí. en público Sí, y sí. que te escuche la gente. Yo creo que sí Por que se eso. pueden hacer muchas más cosas, ¿no? Todo lo que yo pueda hacer para influir en mi. Eso, tienes tu círculo principal, luego tienes donde puedes influir, ¿no? El primero es donde puedes actuar, luego donde puedes influir. Y luego la parte que no puedes controlar, Ujú. influir, pues oye, cada uno que actúe. Pero es verdad que hay momentos que te das cuenta bueno, que el mundo no está yendo en la dirección que nos gustaría a todos que fuera. De hecho, tienes vehículo eléctrico, hablando de Sí. vehículos eléctricos. Sí, sí. Yo, a ver, Contabas experiencias buenas el otro día, ¿no? Alquilando un coche. sí, yo hablo, siempre intento transmitir y estoy bastante activo en LinkedIn, intento un poco evangelizar, porque en este momento hay que evangelizar, hay que ayudar a la gente a entender, hay mucha desinformación, hay muchas personas que hablan por terceros y que no saben realmente de lo que están hablando. Yo desde hace 2 años ya que conduzco vehículo eléctrico, hay que informarse bien y yo hasta ahora no he tenido unas... Es verdad que cuando uno pasa de un coche ¿no? Es cuando uno pasa de una cámara que tenía carrete a una cámara digital, tienes que cambiar las costumbres. Ujú. Ya no tienes que ir a la tienda, ya no te tienes que preocupar si se te acaba, ¿no? Pues esto igual. Cuando uno pasa de un coche de combustión, lo más importante es pensar que ya no tienes que ir a ningún sitio a cargar, a repostar, sino que tienes que intentar repostar cuando paras, ¿no? En vez de parar para repostar, repostas cuando cargas cuando paras, ¿no? Y partiendo de ese concepto, que parece muy básico, pero esto la gente no lo asume. Bueno, pero todavía hay un problema y es encontrar sitios donde cargar. Claro, pero esto, por Porque ejemplo... tú antes me contabas un ejemplo que en Europa Sí. habías visto que estabas parando en muchos sitios y te encontrabas con cargadores, ¿no? Sí, sí. Yo no sé si eso le pasa a mucha gente en España todavía. Pues yo te puedo decir mi experiencia personal en España. Yo tengo un par de... Es verdad que todavía nos quedan muchas cosas que mejorar, como en todo, pero mi experiencia hasta ahora está siendo muy buena, porque con un par de aplicaciones por lo menos puedes ver dónde hay, o sea, la cantidad de cargadores. En este momento yo puedo afirmar que en España hay una infraestructura de carga muy superior a la necesaria para alimentar los coches O que sea, tú tenemos. llegas y hay sitio. Sí, siempre. Porque claro, puede ser frustrante que llegues y aparte de los 15 Mira, minutos... el único sitio, la única vez que me ha pasado que llego y digo, ostras, voy al 30% de batería, bueno, aprovecho que estoy aquí, me tomo un café y cargo. Si solamente hay una toma, claro, pues ahí las probabilidades de que esté ocupado empiezan a ser altas, ¿no? Porque la gente empieza a tener coches eléctricos, aunque haya solo un 5% de penetración, pero Sí, ya es no, un 5%. una solo, desde luego. Pero es llegas una a un lotería. supercargador de Tesla y tienes 18 cargadores, normalmente hay 2, 3 coches. Un domingo, un viernes a la ida, yo vivo en Barcelona, cuando voy a Valencia, aunque no me hace falta cargar, si he cargado suficientemente el coche no me hace falta, pero es que mis hijos me lo piden. Porque parar en una gasolinera es súper aburrido, parar en una estación de carga, si sabes dónde paras, para los niños es fantástico. Porque normalmente son cosas más modernas, no huele a gasolina, pueden bajar y jugar al balón, siempre suele haber un barecito al lado, a veces descubres pueblecitos. Yo cuando me ha pasado alguna vez que me he salido de la autopista, porque en la autopista hace 2 años había menos cargadores que ahora, te sales y descubres un pueblo nuevo, Qué interesante. ¿sabes? Y mis hijos me dicen, papá, no, yo quiero así, o sea, no vuelvas al otro coche, porque yo quiero parar en este pueblo y tener un cuarto de hora para jugar al balón con mi hermana. Entonces, si nos empeñamos en ver los problemas, sí, claro, o sea, podemos ver todos los problemas, pero hay muchas oportunidades. Yo, Javier, tengo poco tiempo para leer. Pues es fantástico. Yo ahora hay días que en vez de cargar en mi casa, me voy al cargador de detrás de mi casa con el libro Y lees. y me paso 20 minutos con mi coche con el aire O sea, acondicionado enchufado si- y leyendo. Entiendo y resumo bien lo que tú dices. Hay una cosa que me gusta mucho y es que ahora no paras para echar gasolina. Ahora lo que haces es que cargas cuando paras Cuando por paras. cualquier casa. Te vas, yo me voy a Y Dinamarca. eso me parece totalmente correcto. Eso Claro. requiere que haya bastantes cargadores. Tú me estás diciendo que incluso los de una marca siempre están
disponibles Sí. y que, bueno, que el problema puede ser que haya uno solo, ¿no? Sí. Pero que tú no estás encontrando problemas, lo cual quiere decir No. que en España, si tenemos un vehículo de estos, vamos a encontrar... Yo he viajado a Zaragoza, bastantes a cargadores, Valencia, he ido a Lleida, o sea, en el entorno Muy que puedo ir interesante. en coche hasta 300, 400 Casi me estás kilómetros. convenciendo. Pues ya te digo yo que el día que te convenzas será el día que nos vayamos juntos a hacer un viajecito de 300 kilómetros y veas lo agradable que es. Conducir un coche eléctrico es súper agradable. Y el sonido, no oyes nada. Claro, hoy es Las ruedas. la rumorología de la carretera cuando vas por autopista. Problemas con las ruedas. Las Sí. ruedas hacen mucho ruido. Sí, pero cuando vas por No, autopista. no hacen mucho ruido cuando llevas el motor, además, normal de combustión, pero Sí, sí. en un vehículo eléctrico las ruedas en carretera tienen que ser... Bueno, oírse es la bastante. fuente de ruido principal, pero al final los coches también están bien aislados. Bueno, el aire también, ¿no? Sí, sí. Para mí, yo mi experiencia hasta ahora solo puedo hablar bien porque no he tenido ninguna complicación en absoluto. Al revés, estoy convencido que la infraestructura de recarga española está sobredimensionada para la cantidad de coches que hay. Con lo cual, tiene que ir creciendo en paralelo. Y es verdad que el coche eléctrico hoy, yo también lo digo claramente, no es para todo el mundo. Todavía no son lo accesibles a nivel económico que deberían de ser. Los rangos de los coches más económicos son todavía pequeños, con lo cual entiendo que haya gente... Lo fundamental hoy es que puedas cargar en tu casa o en el trabajo. Ujú. Aunque no sea gratis, pero a un coste razonable en tu casa o en el trabajo. A partir de ahí, cuantísima gente... Entonces las empresas tienen que actuar y los individuos tenemos que actuar. Y a partir de ahí, pues la parte pública se desarrollará todavía más. Y sí. Y luego vendrá el coche autónomo, como ya hablamos en la otra vez, que esto da para otra entrevista. Muy bien, Enrique. Pues bienvenido de nuevo al programa, Muchísimas gracias. que ya va siendo tuyo. Y estás invitado a contarnos más experiencias cuando tú lo consideres Muy bien. necesario. Muy Muchas bien, gracias pues ha por sido venir. un placer, Javier y compañía. Ha sido un rato muy agradable y espero que lo que hayamos hablado hoy pues haya gente que le inspire de alguna manera. De eso se trata. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Enrique. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.